Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos. Vamos a continuar con esta serie de videos que hemos estado haciendo. Estamos hablando acerca del ministerio del ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Estamos ya en este video que es el cuarto. El video anterior, el tercero, empezamos a hablar acerca de todas las normas que nos pide la diócesis para este ministerio. Estamos basándonos en un documento que se nos envió de aquí de nuestra diócesis de La Paz. Sin embargo, debemos de saber que estos puntos, todas estas cosas que nos piden, pues pudiera aplicar para cualquier ministro. Ya es cosa de cada ministro el que busque también qué es lo que la diócesis pide, cuáles son estas normas o cuáles son las cosas que la diócesis pide para este ministerio. Vamos a continuar viendo este documento. Les vuelvo a repetir, en normas generales, a grosso modo, pudiera aplicar para cualquier ministro extraordinario. Ya es trabajo del ministro también buscar en su diócesis cuáles son aquellas cosas que la diócesis ha determinado para cada ministro. Vamos a continuar viendo este documento. El siguiente punto que teníamos que ver es el modo de designación para este ministerio. Dice este documento: entre nosotros a veces se da la impresión de que la designación de los ministros extraordinarios se hace un poco a la buena, con criterios más de improvisación y de hechos aislados, que con una programación pastoral de conjunto. Es al obispo a quien corresponde designarlos tras haber escuchado la petición de los párrocos. El responsable de la comunidad, seguramente tras haber consultado a su vez con otros, por ejemplo con el consejo o el equipo de liturgia, presenta al obispo los nombres de las personas que desean sean designadas para este ministerio, indicando también las motivaciones que hacen aconsejable la decisión. Este documento nos dice que el responsable de escoger a las personas que se les va a dar este ministerio es el párroco responsable de la parroquia. A su vez, pues no debe hacerlo a la ligera, no debe hacerlo como un premio o como para quedar bien con algún laico. Al contrario, dice que se debe de tomar seria y responsablemente esta designación, que debe consultarlo con el consejo pastoral y también con el equipo de liturgia, porque son las personas que conocen a aquellas personas que van a ser designadas. Como ya vimos anteriormente, toda persona que sea designada para este ministerio debe, debe ser conocido en la parroquia, debe tener un historial trabajando en la parroquia, es decir, eso eh, va a ser lo que el párroco va a ver de esa persona, su trabajo, para poderlo escoger. No se debe de escoger a alguien que no sea conocido, que no tenga un trabajo en la parroquia o que no se le vea que está comprometido y que conoce todo esto que esté comprometido con el trabajo de la parroquia, que sea un creyente, como ya vimos todo lo que vimos anteriormente, lo que debe tener una persona para este ministerio. Dice: el obispo, por su vicario, otro delegado, designa oficialmente a estas personas para que puedan ejercer en tal parroquia el ministerio de distribuir la comunión y también diré aquí, y llevarla a los enfermos. Lo que puede ser para un año o para varios. Dice en algunos otros casos para 3 o para 5 años. Aquí ya depende de cada diócesis lo que el obispo haya determinado. Si este ministerio se va a dar, el tiempo que se vaya a dar puede ser por un año, por 3 años, por 5 años. Aquí ya es el obispo de determinada diócesis quien va a conceder este ministerio por cuánto tiempo. También es muy importante este punto que dice: para ejercer en tal parroquia. Un ministro extraordinario es designado por su párroco para este ministerio, pero solamente en su parroquia. Un ministro extraordinario no puede ir a otra parroquia y decir: no, pues yo soy ministro, deme el ministerio, o yo doy la comunión. No, esta potestad de este ministerio solo es para la parroquia a la cual le fue instituido.
¿Podríamos ser ministros en otra parroquia? Sí. ¿O en otra diócesis? Probablemente sí. Si el párroco nos da el ministerio, lo que veíamos también, el ad actum, es decir, para un evento nada más, lo podemos hacer. Pero de que yo vaya a otra parroquia y diga, yo soy ministro, voy a participar repartiendo la comunión, no se puede, porque el ministerio me fue dado únicamente por mi párroco, concedido por el obispo, pero solamente para mi parroquia. Mi jurisdicción solamente es parroquial. Dice, el nombramiento se concreta algunas veces con un documento oficial. Dice, para que no se vea que es un capricho de una persona o de un grupo, sino un encargo oficial de la diócesis. En muchas diócesis también dan credenciales que acreditan a esa persona como ministro extraordinario. Esto es algo bueno porque, como dice aquí, da algo más formal, ¿verdad? Como dice aquí, para que no se vea como un capricho, sino es algo más formal, algo ya más que dado de la iglesia. Dice, de cara a la comunidad parroquial habría que cuidar el modo de dar y conocer este nombramiento. Se trata de dar no tanta solemnidad, pero sí expresividad al acto. El párroco ante la comunidad reunida en la misa principal de un domingo al comienzo de un año civil o del año escolar o de alguna fecha importante, notifica la decisión de encomendar este ministerio a tales personas y los motivos por los cuales ha parecido conveniente. La designación y cuando se da este ministerio a las personas, como dice aquí, se da en una Eucaristía de cara al pueblo, para que el pueblo conozca a las personas y sepan que esas personas se les ha dado el ministerio. Es importante que los fieles pertenecientes a esa parroquia sepan, conozcan qué personas han sido designadas como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Y algo muy importante también, dice, hay que cuidar que no darle tanta solemnidad, pero sí expresividad. Cada diócesis probablemente dé una forma de dar este ministerio. También dentro del ritual que vimos en el primer video, también viene ahí el rito con el cual se da este ministerio. Hay que tener mucho cuidado, porque hace poco, la verdad es que lo estuve buscando y no recuerdo en dónde, pero si lo encuentro lo voy a poner. Me vi una foto en donde estaban dando un ministerio, eran unos laicos, no, la verdad es que no sé si eran ministros extraordinarios o lectores, pero le estaban dando el ministerio a unos laicos en una parroquia y estaban postrados al piso como cuando se da una ordenación sacerdotal. Hay que cuidar mucho eso. De hecho, estaban con alba perdón, estaban con sotana, con una especie de sotana, así algo parecido, como una vestimenta clerical, y estaban postrados en el piso como cuando se va a dar una ordenación, lo cual sí me pareció algo exagerado, ya rayando en el abuso. ¿Por qué? Porque nunca debemos de olvidar que este ministerio es pues para los laicos, ¿verdad? No es un ministerio que se da en el orden sagrado. Sí hay que cuidar mucho las formas de no caer en tanta solemnidad como no lo amerita, ¿verdad? Hay un rito en el cual se da este, dentro de la Eucaristía, es un rito en donde se les da el encargo, se les da el ministerio, se presenta ante la comunidad, probablemente hacen un juramento, se expresa que están de acuerdo y ya, muy sencillo. Cuidar las formas, algo muy importante. En esta modo de designación ya lo vimos y el único consejo que yo les podría dar es cuidar las formas. Nunca querernos, recordemos, nunca querer clericalizarnos. Es muy importante esto, tenerlo siempre bien presente. El porqué de un ministro extraordinario. Dice, los laicos que reciben así esta misión dentro o fuera de la misa son considerados ministros extraordinarios de la comunión. Como ya lo vimos también en algunos documentos oficiales, también los acólitos son ministros extraordinarios. Dice,
Los ministros ordinarios, ya lo sabemos, son los 3 grados: el diaconado, presbiterado y el episcopado. Eso ya lo sabemos. Dice, llamar a uno ministro extraordinario significa que solo puede ejercitar el encargo recibido en ausencia de los ministros ordinarios. Si no hay ministros ordinarios, están los extraordinarios. O en situaciones especiales, que también ya lo vimos, cuando hay mucha gente, ayudan al ministro ordenado. Es lo que ayudan, mas no suplen al ministro ordinario. Dice, son estos los que deben distribuir la Eucaristía, empezando por el presidente de la celebración, que es el que con mayor coherencia en nombre de Cristo reparte a sus hermanos el cuerpo y la sangre del Señor. Dice, todos los documentos desautorizan expresamente que, el que un sacerdote se siente y deje que sean los laicos solos los que repartan la comunión. Todos los documentos desacreditan totalmente eso. Dice, esto no sucede así en otros ministerios. Para las lecturas anteriores al Evangelio, la prioridad la tienen los lectores, por encima, por ejemplo, de los concelebrantes. Es decir, por ejemplo, en el caso del lectorado, pues es propiamente los fieles laicos los que dicen las lecturas antes del Evangelio, ¿verdad? Primera, segunda lectura, el Salmo, los salmistas, y no necesariamente tiene que ser un concelebrante o un ordenado, puede ser laicos. Nada más aclarando, el Evangelio sí tiene que ser el presidente de la Eucaristía. Dice, pero pueden ser laicos, no necesitan ahí que se le dé la prioridad al ministro ordenado, al ordinario, solamente en el caso de las lecturas. Dice, con todo, en cuanto a esta preferencia de los ministros ordenados de la distribución de la comunión, personalmente me entran dudas en el sentido que puedan tener en que este momento aparezcan en el presbiterio. Es decir, dice, para este ministerio va a ser, no es prudente que se suban otros sacerdotes que estén ahí a ayudar a repartir la comunión, y generalmente no pasa porque no hay el número suficiente. Generalmente está solamente un sacerdote que preside. Dice, entonces dice que esto pues probablemente dice no es algo que no es usual. Dice, creo que en este caso sería más expresivo el que los laicos que sí han estado presentes en la celebración sean llamados para ejercer el ministerio que tienen oficialmente encomendado. De hecho, si vemos en la Instrucción General del Misal Romano, dice que ninguno jamás pretenda tomar parte de una concelebración ni sea admitido en ella una vez que la misa ya haya empezado. Esto habla acerca del ministerio ordenado. Un sacerdote, una vez que empezó la misa y está concelebrando, no puede ir al altar, subirse al altar, ya que haya empezado la misa. No se puede, lo prohíbe la Instrucción General del Misal Romano. Esto dice aquí que pues no es muy usual y tampoco sería prudente que vinieran sacerdotes, se subieran y ayudaran salvo que estén concelebrando. Pero como les comento, en la práctica es muy difícil que esto suceda generalmente, y sobre todo si son dominicales, pues no hay el suficiente número de sacerdotes para poder hacer esto. Entonces ahí es cuando entran el ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, y ese es un porqué de este ministerio. ¿Qué actitud, tanto exterior como interior, debe tener un ministro extraordinario? Dice, distribuir la comunión a los hermanos de la comunidad y llevarla a los enfermos. Es un servicio hermoso, significativo, que debería de llenar de alegría a quien es llamado a realizarlo. El ministro extraordinario debe ser una persona profundamente agradecida, con una gran alegría de poder ser ese puente entre los enfermos y la comunión. Llevar a nuestro Señor Jesucristo a nuestros hermanos enfermos. Eso nos debería de llenar de gozo, de alegría. Exteriormente, dice, no hace falta decir que si todo ministerio litúrgico, ya sea dirigir el canto, la oración, proclamar las lecturas, merece una compostura y una actitud digna, este de la comunión todavía lo pide más en cuanto al vestido,
con que se supone que realizan su fusión, el ritual o los otros documentos no son taxativos, es decir, que no marcan específicamente una forma de cómo debe de vestir el ministro extraordinario. No hay una reglamentación que diga de tal forma, o pantalón, o falda, o manga larga, no lo dice así, no hay ningún documento que señale específicamente cómo debe ser la vestimenta. Dice, depende de las costumbres de cada lugar, se puede vestir el alba o la túnica, o bien sencillamente aparecer como laicos, permanecer laicos a la vista de la comunidad, sin necesidad de asimilarse al clero, para que se vea claramente que es un ministerio no desglosado del ordenado, sino encomendable también a los laicos. Eso sí, con un vestido digno y adecuado, no hace falta decirlo. Pero yo creo, en mi punto de vista, que sí hace falta decirlo. Como dice aquí, ya va a ser cuestión de cada parroquia, una decisión que debe tomar el grupo, el grupo de ministros extraordinarios con su párroco, o también ver si la diócesis en donde están les pide específicamente una vestimenta particular. Sin embargo, nunca debemos dejar de lado y olvidar que nos tenemos que vestir adecuadamente y dignamente. Recordemos, queridos hermanos ministros, que nosotros se supone que ya sabemos que somos personas que estamos dentro de la vida litúrgica, que somos personas que sabemos a quién servimos, y que en ese momento en que estamos en la Eucaristía está presente ahí nuestro Señor Jesucristo, en cuerpo, alma y divinidad. Por eso dice aquí, un vestido adecuado. ¿Adecuado a qué? Adecuado a dónde nos vamos a subir. Vamos a estar arriba del altar. Les recuerdo, queridos hermanos, si buscamos un fundamento bíblico, podemos buscar el Éxodo, capítulo 3, versículo 17, cuando nos habla acerca de Moisés, el pasaje de la zarza ardiente. Es en el capítulo 3, perdón, en el versículo 1, el capítulo, el Evangelio nos habla acerca, perdón, esta parte bíblica nos habla acerca de Moisés, este pasaje, esa palabra que se me estaba olvidando, pasaje de Moisés y la zarza ardiente. Cuando Moisés se acerca a ver esto, le dice el Señor, descálzate, porque porque lo que estás pisando es un lugar sagrado. Nunca debemos olvidar el carácter de sagrado, la sacralidad que tiene el hecho de nosotros participar dentro de la liturgia y estar arriba del altar. Nuestra vestimenta debe ser digna, adecuada. Probablemente estás en un lugar donde hace mucho calor, probablemente no puedas tener una túnica, o probablemente no puedas vestir probablemente una camisa larga por el calor. Sin embargo, que sea una camisa digna, que sea una camisa bien. Aquí también podríamos hablar acerca también de la dignidad, ¿verdad? Sobre todo los hombres, una vestimenta digna, representante de la dignidad de la persona, también de la mujer, dejando de lado la vanidad, dejando de lado todo signo exterior o todo signo de mundanidad. Algo muy importante, queridos hermanos ministros, debemos recordar, y también hago alusión a aquello que dijo Juan el Bautista: conviene que yo disminuya para que Él crezca. El ministro extraordinario de la Sagrada Comunión debe estar bien consciente que Él no es el que debe figurar, que si nos subimos al altar no es para que la gente nos vea, o nos admire, o nos contemple, no. Es a nuestro Señor Jesucristo que está ahí, es al cual tiene toda nuestra atención. Y en ese momento nosotros, con un vestido digno, adecuado, nosotros nos hacemos menos para que Él se haga más.
Esta debe ser, queridos hermanos, nuestra actitud cuando nosotros nos subimos, la vestimenta digna, adecuada, dejando de lado todo signo de vanidad, todo signo de mundanidad. A las hermanas ministras también, como les decía, aquí va a ser cosa de cada grupo. Sin embargo, debemos a las mujeres también, también de las mujeres, a veces, pues las uñas pintadas, la forma en que se pintan. Ahí también debemos de tener presente a quién estamos sirviendo, en dónde estamos sirviendo. Ya va a ser cuestión de cada grupo el que tenga ese tema, pero nunca, nunca, queridos hermanos, dejemos de lado esto, la dignidad, la sacralidad de nuestro servicio, nunca olvidar a quién servimos, en dónde servimos y cómo servimos. Entonces es muy importante, como dice aquí, no hace falta decirlo, pero sí es preciso tener siempre presente esto, que nuestra vestimenta sea con mucho decoro, con mucha dignidad y adecuado a la ocasión, que siempre sea viendo, que sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, que no sea yo, que sea Él. Vamos a hablar acerca ahora de la actitud interior. Dice, ante todo se pide a estos ministros respeto y aprecio a la Eucaristía. Todo ministro sagrado de la Sagrada Comunión, extraordinario de la Sagrada Comunión, como ya lo vimos, tiene que ser una persona que conozca, que tenga un encuentro personal con Dios, que lo conozca, que lo respete y que tenga un profundo aprecio por la Eucaristía, que sea un alma eucarística. Es el ideal para un ministro. Dice, es el momento central de la celebración, cuando Cristo se da a los suyos como alimento de vida eterna. Todo ministro es ayuda a que la comunión se realice con dignidad. Debe él mismo estar convencido de la importancia de este sacramento, tener sentido de lo sagrado, porque está aconteciendo el misterio central de la donación de Cristo y de la fe de los cristianos, sin banalizar los gestos por la precipitación o la rutina. Está ayudando a un acontecimiento de fe y debe notársele en su modo de actuar y en su postura interior. Algo muy importante, queridos hermanos, cuando nosotros estamos ahí en la liturgia, debemos de hacer las cosas aquí como algo muy importante. Dice que no sea precipitado o rutinario. Debemos de cuidar los modos en que nosotros estamos sirviendo, es más bien como debo decirlo, sirviendo, no corriendo, no apresurados, no como mera rutina, no como robots. Sabemos, conocemos qué estamos haciendo, a quién estamos sirviendo. Y aquí nos dice todo lo que está pasando. Por eso dice, debe notarse en nosotros, en nuestra forma de actuar y en nuestra postura interior, cómo estamos sirviendo. Dice, estos ministros también deben mostrar su respeto y amor a la comunidad a la que sirven. Están ayudando a sus hermanos a recibir al Señor en las mejores condiciones posibles de celebración. En el caso de llevarlo a los enfermos, están facilitando este encuentro de fe a personas que no han podido acudir a la celebración comunitaria. Estamos siendo ese puente, estamos llevando a nuestro Señor Jesucristo a estas personas que por una enfermedad no pueden acceder a este sacramento. Hay que cuidar mucho esas posturas, hay que cuidar nuestras formas, hay que cuidar también, como dice aquí, el respeto y el amor que tenemos a la comunidad. No estamos para reprender, no estamos para corregir, eso le corresponde al encargado, al párroco. Nosotros estamos para servir con amor y si hay una corrección, pues bueno, la podemos hacer con amor, pero pienso que esto le corresponde más al párroco, porque él es el encargado. Entonces, queridos hermanos, esto es en cuanto a la actitud exterior e interior, y habría que abarcar todavía muchas cosas más, pero como esto es lo que nos marca nuestra diócesis, aquí también sería adecuado que cada grupo estudiara lo que les pide la diócesis en cuanto a las actitudes, en cuanto a todo esto que los pide tanto en lo exterior como en lo interior de la persona.
Dice, este ministerio no es primariamente un privilegio para ellos. Nosotros no somos privilegiados por este ministerio, aunque déjenme decirles que hay ministros que sí se sienten como privilegiados, que sienten que este ministerio los hace superior a los demás y no. Es un servicio, así lo debemos de tomar, no como un privilegio, sino como un servicio para el bien de los demás. Dice el que también puedan darse a sí mismo la comunión cuando esto suceda fuera de la misa, tiene bastante menos importancia que el que haya sido llamado a favorecer la comunión de los demás. Su actitud interior y exterior de servidores y su talante humilde harán manifiesta su fe en la importancia de la Eucaristía y el respeto que les merece la comunidad. Yo debo de tener respeto a la comunidad. No busquemos que la comunidad me respete a mí por el ministerio. El respeto ese nos lo tenemos que ganar con nuestro servicio. Dice, es un ministerio que debería ir unido a una actitud de disponibilidad generosa. Muchas veces no será cómodo estar dispuestos a participar en algunas celebraciones en que hace falta este ministerio, porque no coincide con los planes y proyectos personales del fin de semana. Pero todo ministerio es para los demás, no para provecho propio. Algo muy importante también, esa disponibilidad que debemos de tener, poner a nuestro ministerio por encima de todo. Sobre todo, como dice aquí, el día domingo, que es el día del Señor. Se supone que estamos al servicio del Señor. Anteponer nuestro servicio, porque muchas veces vamos a ser llamados, que alguien no pudo ir, que se necesitan más ministros. Esa disponibilidad tenemos también que tenerla siempre presente. Tenemos que ir con un enfermo, un hermano ministro no puede ir, nosotros lo ayudamos. Siempre esa disponibilidad generosa y nunca olvidar, queridos hermanos, que este ministerio es ante todo, estamos llamados a servir. Modo de realizar este ministerio. La comunión es el acto central de la celebración eucarística. Hay que realizarla con pausa, dignidad y expresividad. Los ministros extraordinarios suben al espacio del altar en el momento adecuado. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que se supone que nosotros no estamos arriba del altar. Subimos al altar, como dice aquí, en el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado? Pues lo va a determinar cada diócesis. Pues aquí dice, en algunos lugares han pensado que en el momento adecuado para que se acerquen al altar los ayudantes de la comunión es antes del Padre Nuestro, porque después del amén de la plegaria eucarística ya empieza la preparación inmediata a la comunión. El sacerdote espera que suban y entonces entona el Padre Nuestro. Otros prefieren, y así lo insinúa el misal, que se acerquen durante la fracción del pan por parte del sacerdote. Si hubiera que traer del sagrario algún otro copón, aunque siempre es preferible que se consagre en cada misa todo el pan que hará falta para la comunión, es también en este momento de la fracción cuando con más coherencia se va a buscar. Vuelvo a repetir, aquí nada más hay que checar si la diócesis de cada quien dictaminó algo en este sentido. ¿Cuándo el ministro extraordinario se debe de subir al altar? El sacerdote, después de comulgar el pan, lo da a los que van a ser ministros de la comunión para que comulguen ellos y asimismo el vino. Es bueno que los que van a dar el cuerpo de Cristo, el cuerpo y la sangre del Señor a sus hermanos, lo reciban antes de las manos del presidente. Es muy importante ese gesto de recibir, no de tomar, recibir. Entonces el sacerdote les entrega visiblemente el copón o el cáliz, para que se vea que son una prolongación del presidente, que es el representante del mismo Cristo. Y bajan conjuntamente a repartir la comunión a los fieles. Lo hacen con pausa y expresividad, mostrándolo ante todo a cada uno y diciendo el diálogo con calma. El cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo o el cuerpo y la sangre de Cristo, depende cómo se dé la comunión. Y depositando luego el pan en la mano o en la boca de cada fiel, según la opción de éste, y asimismo ofreciendo el cáliz del vino. Esto es lo que hace el ministro extraordinario en la Eucaristía.
Ojo, la forma de entregar la comunión es algo muy importante. Yo ya tengo un video hablando acerca de eso, lo voy a poner ahí en la descripción del video para que si alguien quisiera profundizar en eso y ver la forma correcta de cómo dar la comunión en la mano y también de cómo recibir la comunión en la mano, pueden ustedes ver este video. Aquí también va a depender de cada diócesis lo que haya dispuesto, cómo se va a dar la comunión, si en la boca o en la mano, o va a permitir que el fiel escoja cómo quiera recibirla. Ya es cuestión de cada quien. Es muy importante tener presente esto. Dice, es mucho más expresivo, aquí está lo que decía, el dar la comunión que no invitar a que los fieles la cojan. Queda mejor expresada la mediación de la Iglesia cuando se hace por sus ministros. Los sacramentos no los cogemos nosotros, sino que nos son ofrecidos en y por la Iglesia. En los gestos importantes no es expresivo el autoservicio, el self-service. Nos imaginamos un reparto de medallas a los vencedores o de diplomas a los graduados, dejando que cada uno vaya tomando de encima de la mesa. Además, el diálogo contiene palabras importantes que dan su sentido de fe al gesto. Algo que decía, pausado, el cuerpo de Cristo. Tomarse el tiempo de mostrarlo y de darlo. El cuerpo de Cristo o el cuerpo y la sangre de Cristo. A veces, como les decía, caemos en la rutina y es algo mecánico. El cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo, con rapidez, que no se nos ve ahí, que lo hagamos con amor, con respeto. Tenemos que hacerlo con calma, tomándonos el tiempo. Se supone que para cortar el tiempo, por eso están los ministros. Entonces no hay que correr, hay que hacerlo con la calma suficiente. Acerca de esto nos dice la instrucción general del misal romano en el 160, dice, después el sacerdote toma la patena o el copón, se acerca a quienes van a comulgar, los cuales de ordinario se acercan procesionalmente. No está permitido a los fieles tomar por sí mismo el pan consagrado ni el cáliz sagrado, ni mucho menos pasarlo de mano en mano. Los fieles comulgan estando de rodillas o de pie, según lo haya determinado la conferencia de obispos. Cuando comulgan estando de pie, se recomienda que antes de recibir el sacramento hagan la debida reverencia, la cual debe ser determinada por las mismas normas. El 161 dice, si la comunión se recibe solo bajo la especie del pan, el sacerdote teniendo la hostia un poco elevada la muestra diciendo a cada uno, el cuerpo de Cristo. El que comulga responde amén, recibe el sacramento en la boca o donde haya sido concedido en la mano, según su deseo. Quien comulga inmediatamente recibe la sagrada hostia, la consume íntegramente, pero si la comunión se hace bajo las dos especies, observes el rito. Aquí nos habla acerca de lo que hace el sacerdote, lo cual también lo debe hacer el ministro extraordinario, es decir, la forma en que se da la comunión. Por último, dice, en la distribución de la comunión puede ayudar al sacerdote otros presbíteros que casualmente estén presentes. Si estos no están dispuestos y el número de comulgantes es muy grande, el sacerdote puede llamar en su ayuda a ministros extraordinarios o, como vimos, acólitos ritualmente instituidos, o también otros fieles que hayan sido ritualmente delegados para esto, y en caso de necesidad, pues a fieles que se les da el ministerio ad actum, es decir, solamente para esa ocasión. Dice, estos ministros no se acerquen al altar antes que el sacerdote haya comulgado y siempre reciban de la mano del sacerdote celebrante el vaso que contiene las especies de la Santísima Eucaristía que van a ser distribuidos a los fieles. No es lo mismo tomar que recibir. Algo muy importante, queridos ministros. El gesto es recibir, no tomar. Les voy a dejar ahí el video por si alguien está interesado. Y pues bueno, esto es lo que a grosso modo estamos viendo a términos generales. Todavía falta ver unos numerales más, pero para no alargar tanto el video, ya se alargó, lo voy a dejar hasta aquí. Pues bueno, queridos hermanos, paz y bien para todos. Nos vemos en el próximo video. Les pido por favor que me ayuden a llegar a más personas que tengan este ministerio que les pueda servir estos videos. Les pido que me ayuden suscribiéndose a mi canal Católico Virtual 624, que me ayuden suscribiéndose en YouTube y también pueden ver mi página en Facebook, ahí estoy
y ahí se van a subir estos videos y también hay más videos que les pueden ayudar. Paz y bien para todos, les agradezco mucho su atención y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Les pido también, si les es posible, me dejen sus comentarios, me ayuden dándole me gusta y compartiendo. Paz y bien para todos y con el favor de Dios nos vemos en el próximo video. Gracias, adiós.